estaba navegando en internet y encontré un caso muy interesante, que era una persona que tenía la capacidad de ver, o sea, me explico. Sus ojos estaban bien, perfectos, pero no podía ver. O sea, tenía la capacidad de ver, tenía los ojos, pero no podía percibir los objetos, porque se caía, se tropezaba. Y estaba buscando pues en internet sobre eso y me salió sobre las náuseas. No sé si ustedes conocen acerca de ello. Sí, mira, justamente lo que acabas de ver es una noxia, en este caso visual. ¿Por qué? Lo que pasa es que la noxia se identifica con lo que sería la capacidad de reconocer y diferenciar. En este caso podríamos hablar de que, como hay diferentes tipos de noxias, hay una que se habla de la compuesta y simple. Cuando hablamos de la simple, podríamos hablar de la táctil. Como justamente está dentro de lo que serían los sentidos, las noxias. Cuando hablamos del táctil, por ejemplo, yo sé reconocer la textura de esta capa. Entonces, eso justamente abarca, y lo que hablaríamos en lo que sería la compuesta, podríamos hablar de la visoespacial. ¿Por qué? Porque involucra diferentes aspectos. Ok. Pero, entonces, en el caso que yo estaba mencionando de la forma que no podía ver, sería una anoxia. ¿Por qué? Eso sería una agnoxia. Y si bien es cierto, existen muchos tipos de agnoxias, hay una que me llama mayor la atención y que concuerda con lo que tú estás mencionando, es la agnosia aperceptiva. Okay. Este se va a englobar básicamente en lo que es un defecto en la percepción visual. ¿Cómo se? O sea, claro, para poder identificar esta agnosia perceptiva hay que tener en cuenta las características. Entre las características va a estar que la persona tiene esa dificultad para diferenciar objetos similares. O sea, por ejemplo, este objeto es un lapicero. ¿Y qué es lo que va a hacer la persona que tiene esta incapacidad? Lo puede confundir con un lápiz o inclusive con un lápiz de color. O también con una cuchara y lo puede confundir con un tenedor. Pero con objetos similares. Claro, objetos similares. Y que otra característica principal en esta agnoxia, como su mismo nombre lo dice, va a afectar lo que es la percepción. Entonces, al afectar la percepción, el paciente que sufre esta patología no va a poder reconstruir imágenes mentales. Va a tener dificultad entonces en dibujar, escribir. Claro, exacto. Va a distorsionar la imagen. Cierto, pues porque para dibujar o escribir necesitamos una imagen mental. Entonces, mira, yo quiero dibujar esto, pero para dibujarlo no es simplemente como copiar. La patología no se basa en los ojos, sino en base en la mente. Okay. Entonces una náusea no tiene nada que ver con la vista, sino tiene que ver con el cerebro mismo. Exacto, no es un problema visual. Sino... Pero entonces si tiene que ver con el cerebro, ¿qué áreas estarían involucradas en lo que sería pues, una náusea? Si hablamos de áreas involucradas en agnoxias visuales, hablaríamos de corteza primaria visual. Ya que se sabe que este es el órgano terminal donde se reciben los estímulos. Ok, entonces yo percibo un estímulo, por ejemplo, que ya estoy tomando de punto, la información llega hacia mí, hacia la vista, pero no es simplemente que se quede en la vista, sino que se direcciona a la corteza visual. ¿Cómo se llama, Dani? Corteza primaria visual. Entonces se direcciona a la corteza primaria visual y ahí es donde recoge los estímulos. Claro, y luego se asocia. se encuentra el triángulo occipital en el hemisferio. Y luego se asocia. Claro, cabe mencionar que tiene amplia relación con la memoria visual, ya que aquí en la memoria visual tiene la capacidad para entender los estímulos recibidos. Es como una tabla periódica, pues en la tabla periódica hay un montón de elementos, entonces en nuestra cabeza hay como que un montón de elementos y ahí también tiene su categorización. Esto es un lápiz, esto es tal. Yo le contesto a un amigo y se confundió y también en un momento pues, me confundí con lo que sería pues, una fase de Werner. Pero ahorita que lo entiendo mejor, pues en la fase de Werner el paciente sí sabe qué es el objeto y otras cosas, pero no reconoce cómo se llama. Mientras que en la asociativa, como ver un objeto por primera vez, mientras que en la aperceptiva, no es como ver un objeto por primera vez porque no lo puedes ver, está todo distorsionado, ¿verdad? Claro, es como cuando ves borroso, pero justamente estos síntomas que nosotros podemos saber sobre este tipo de patología, vemos de que se puede encontrar en niños y en adultos, pero justamente en niños el aprendizaje dificulta, pero en un adulto como ya es grande muchas veces lo toman como simplemente un problema de visión, porque como ya es un adulto está dañada su visión, entonces solamente se le compran un lente diferente y cada vez más y más grueso. Pero cabe mencionar que solamente se quedan con un diagnóstico y no profundizan más allá el problema.
Claro, porque justamente, mira, este asunto viene de que la persona, en este caso, poniéndolo como un adulto mayor, se puede hasta chocar con los objetos, porque como distorsiona, no ve la profundidad, se puede lastimar. Entonces, muchas veces simplemente es eso, un problema de visión y que ya no ve y tiene que necesitar que alguien lo cuide. Eso creo que el Estado tendría que educar un poco más, porque no hay información. Sí, no hay información, ¿cierto? Porque en realidad esta patología nosotros como especialistas podemos conocer un poco y relacionarlo y dar un diagnóstico, ¿no? Pero si es que el paciente posiblemente venga con ese diagnóstico o bueno, que venga con esa problemática, pero justamente esa problemática se une de que el paciente no se da cuenta. Exacto. Dentro de esto también puede existir lo que es la anosognosia, que el paciente va a tener esa dificultad para reconocer su problema. Y al no reconocer su problema también pueden haber problemas con generar estrés o ansiedad. ¿Por qué? Porque va a tener conductas violentas al no aceptar su problema. Esta parte también, pues el paciente cree que tiene la razón, cree que puede ver, cree que lo que está bien, no se da cuenta. Pero también cómo podemos involucrar y evaluar esta enfermedad. Existen diferentes pruebas que nos ayudan a discriminar principalmente y evaluar la área de la percepción, como tenemos el test de prueba del Rey, que nos ayuda al paciente a evaluar su área perceptual y a que él pueda plasmar cómo es que la ve. También hay otras pruebas. ¿Ustedes conocen otras pruebas que pueden evaluar? Yo conozco la prueba de las imágenes superexpuestas, que ahí las imágenes están superexpuestas, entonces el paciente tiene que discriminar los objetos, y como tú dices, el paciente algunas veces se confunde con objetos parecidos, entonces en esta cosa, en esta prueba que diga, las imágenes están pues, una encima de la otra, entonces el paciente tiene que tener una capacidad para discriminarse. O sea, nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos ver y decir, pues acá hay una jarrita, pero el paciente no va a poder hacer ni siquiera una, porque no tiene esa capacidad de discriminar los objetos, se confunde, lo ve todo distorsionado y pues es un fenómeno muy grave. Por eso es muy importante el involucramiento de lo que es la familia, la sociedad, porque es necesario ayudar a esas personas y sobre todo las autoridades de nuestro Perú que involucren estos temas también en los colegios, que den a conocer, porque mayormente se centran en enfermedades básicas que muchos conocemos como el cáncer, la diabetes. O sea, ya todo el mundo sabe qué es eso, pero ese problema no, ¿por qué? Porque no le toman importancia. ¿Y qué es lo que pasa? A una persona que sufre eso tiene que acudir a centros privados y muchos no tienen la capacidad porque desconocen y a la vez no tienen sustento económico. Tenemos que hacer conciencia, las personas tienen que conocer sobre esto. Concientizar acerca del problema.